Un saludo, seguimos trabajando las funciones vectoriales o curvas. El día de hoy vamos a ver la curvatura de una curva y el radio de curvatura. La curvatura se representa con la letra K y es la tasa de cambio del vector tangente unitario con respecto a su longitud de arco. La curvatura es grande si los cambios en la curva son más pronunciados. Por ejemplo, aquí tenemos una curva repentina. La curvatura es grande. Miren cómo el vector tangente unitario va cambiando. Primero a la izquierda, luego hacia arriba, luego hacia la derecha, luego abajo y luego hacia la derecha nuevamente. La curva es más pronunciada, los cambios son más bruscos, por lo tanto la curvatura es grande. Si en cambio la curvatura es pequeña, significa que la curvatura es suave y cambia lentamente. Miren esta curva que cambia despacio. El vector tangente unitario también cambia despacito. Miren, va cambiando despacio. Significa aquí que la curvatura es pequeña. Cambios más pronunciados, la curvatura es grande. ¿Y cómo voy a calcular yo mi vector curvatura? Para eso parto de la definición. La curvatura es el diferencial del vector tangente con respecto a la longitud de arco. A esto le podríamos desarrollar un poco, le podríamos escribir como la derivada del vector tangente con respecto al tiempo y aquí por el tiempo con respecto a la derivada de la longitud de arco. Esto que tengo a la derecha es lo mismo que a la izquierda. Si cancelo el diferencial de tiempo me queda de t de s. Ahora le vamos a ordenar un poco. En el numerador le dejamos el diferencial del tangente unitario con respecto al tiempo. Le dejamos en el numerador diferencial de t con respecto al tiempo. Y en el denominador le ponemos el diferencial de s. Y este diferencial de tiempo le cambiamos al denominador. Estaría acá abajo. Listo. Finalmente, ¿qué es el diferencial del vector tangente unitario con respecto al tiempo? No es más que la derivada de este vector tangente unitario, t' de t. Esto en módulo. ¿Y qué es la diferencial de s con respecto al tiempo? No es más que la derivada del vector posición en módulo. R' de t en módulo. Entonces, de esta forma yo calculo mi vector curvatura. La derivada de mi vector tangente unitario en módulo, sacado el módulo, dividido para la derivada del vector posición, también sacado el módulo. Así podríamos calcular mi vector curvatura. Otra opción que tenemos para calcular el vector curvatura es hacer producto cruz entre la derivada del vector posición y la segunda derivada del vector posición. Hacemos producto cruz y sacamos el módulo. Y luego dividimos para el vector posición la derivada, sacado el módulo y elevado al cubo. Cualquiera de estas dos opciones son válidas. En algunos casos es más fácil calcular con el término de la izquierda, en otros es más fácil calcular con el término de la derecha. La curvatura de una línea recta es cero. En cambio, la curvatura de un círculo es constante y equivale al recíproco de su radio. El vector curvatura sería 1 sobre el radio en un círculo, ¿no? Ahora vamos a ver el otro tema que es el radio de curvatura. El radio de curvatura no es más que el inverso de la curvatura. Aquí tengo mi radio de curvatura. ¿Cómo lo calculo? 1 sobre la curvatura. Consigo acá arriba la curvatura, le divido 1 sobre la curvatura y obtengo mi radio de curvatura. Y este radio es el radio de la circunferencia que mejor se adapta a la curva en ese punto. Y le llaman círculo osculador porque se grafica en el plano osculador. Entonces, si por ejemplo tenemos esta gráfica solo en 2 dimensiones y determinamos la curvatura en este punto, obtengo 1 sobre la curvatura y obtendría este radio de curvatura. Ahí trazo la circunferencia y obtengo el círculo que mejor se adapta a la curva en este punto, que le llaman círculo osculador. Si continúo por mi curva y ahora en el punto de acá obtengo la curvatura, divido 1 sobre la curvatura y obtengo el radio de curvatura. Trazo el radio de curvatura y ahí trazo mi círculo. Y este sería el círculo que mejor se adapta a la curva en este punto, que le llaman círculo osculador. ¿Qué pasa si tengo la gráfica en el espacio? Este círculo tendría que graficarse en el plano osculador. ¿Recuerdan el plano osculador de la anterior clase? Ahí se graficaría este círculo. Entonces es más complejo en el espacio. Pero en 2 dimensiones es más sencillo encontrar
el radio de curvatura y graficar el círculo, ¿no? Entonces vamos ahora a resolver un ejercicio para que esto quede claro. Ahora vamos a proceder a resolver un ejercicio. Me pide determinar la curvatura y el radio de curvatura de la función y igual a menos x al cuadrado, que es una parábola. Me pide que determine esta curvatura y radio de curvatura en x igual 0 y luego que grafique el círculo osculador. Entonces, para esto nosotros ya tenemos las fórmulas de la curvatura, podríamos aplicar cualquiera de las dos. Tendríamos que aplicar la que se nos haga más sencillo, generalmente esta es más sencilla de resolver. Y también tenemos la fórmula del radio de curvatura, que no es más que 1 sobre la curvatura. Empecemos parametrizando nuestra función. Nuestra función nos está dando como y igual a menos x al cuadrado. Le podemos escribir aquí a un lado, y igual a menos x al cuadrado. Esta la podemos parametrizar si ponemos, por ejemplo, qué pasa si x es igual a t. Y sería igual, si reemplazo en vez de xt, me quedaría menos t al cuadrado. Y igual a menos t al cuadrado. Y de esta forma ya hemos parametrizado. Ya podemos escribir nuestra función r, que depende de t, nuestra función vectorial, indicando la componente en x y la componente en y. La componente en x es t y la componente en y es menos t al cuadrado. Listo, ya tenemos nuestra función vectorial que depende del parámetro t, ya hemos parametrizado. Ahora vamos a determinar todos los términos para determinar la curvatura. Esta se nos hace más fácil. Si nosotros utilizamos esta, van a ver que se complica un poco más, pero igual sale la respuesta. Entonces vamos a aplicar la de la derecha. Que necesitamos r' de t y r segunda de t. Entonces eso hagamos primerito. Voy a calcular r' de t. La derivada de t es 1, y la derivada de menos t al cuadrado sería menos 2t. Ahora de una vez saquemos la derivada segunda, r segunda de t. Esto va a ser igual, la derivada de 1 es 0, y la derivada de menos 2t me va a quedar menos 2. Listo, ¿qué más necesitamos? Abajo necesitamos el módulo de r' de t. Aquí tenemos r' de t, pero necesitamos el módulo. Entonces vamos aquí a sacar el módulo de r' de t. Esta sería la raíz de la suma de las componentes al cuadrado. 1 al cuadrado sería 1, más menos 2t al cuadrado, me quedaría 2 al cuadrado, 4t cuadrado. Listo, ya tenemos el denominador r' de t, el módulo. Arriba nos hace falta hacer producto cruz entre r' de t cruz r segunda de t, y luego aparte de eso toca calcular el módulo. Eso vamos a hacer aquí abajo. Entonces lo que ahora nosotros buscamos es r' de t producto cruz r segunda de t. Esto va a ser igual, aquí colocamos la matriz para la componente en x, para la componente en y y para la componente en z. Primero ingresamos r' de t, que es 1 y menos 2t, 1 en x, menos 2t en y en k sería 0. Ahora ingresamos r segunda de t. R segunda de t es 0 menos 2, 0 en x, menos 2 en y en k sería 0. Esto nos va a quedar igual. Colocamos primero la componente en y. Hacemos producto cruz. Para esto tapamos la columna de y y hacemos producto cruz entre j y k. Me quedaría menos 2t por 0, me queda 0, menos 2 por 0 también me queda 0. Esto menos j. Ahora tapamos la columna de j y hacemos producto cruz entre i y k. 1 por 0 me quedaría 0, menos la otra diagonal, 0 por 0 me quedaría 0. Finalmente, esto más k, tapamos la columna de k y hacemos producto cruz entre i y j. 1 por menos 2 me queda menos 2. Esto menos 0 por menos 2t me queda 0. Esto nos va a quedar igual, si lo ordenamos, sería 0i más 0j y esto menos 2k. Finalmente, esto nos ha quedado, si le escribimos solo con comas,
0 en X, 0 en y menos 2 en Z. Ahora recuerden que no necesitamos solo el producto cruz, necesitamos el módulo del producto cruz. Por lo tanto, acá vamos a escribir R' de t, producto cruz, R segunda de t. A esto le vamos a sacar el módulo. Esto va a ser igual a la raíz cuadrada de 0 al cuadrado, que sería 0, más 0 al cuadrado, que sería 0, más menos 2 al cuadrado, que sería 4. Esto finalmente, ¿cuánto nos queda? Raíz de 4 es 2 unidades. Nos quedaría 2. Entonces, listo, ya tengo el valor del numerador. También tengo el denominador que faltaría elevarle al cubo. Y con eso conseguiríamos la curvatura para cualquier punto. Entonces vamos a escribir aquí, la curvatura para cualquier punto va a ser igual al numerador, que es 2 unidades, lo conseguimos acá abajo, le ponemos 2 en el numerador, y el denominador, que sería el módulo de R' de t, que es esta raíz, elevada al cubo. Entonces le escribimos en el denominador raíz de 1 más 4t al cuadrado, y todo esto elevado al cubo. Perfecto, ya tenemos nuestra curvatura para cualquier punto, para cualquier valor de t. Si reemplazo aquí t menos 1, 0, menos 2, el valor que quiera, voy a obtener la curvatura en cualquier punto. ¿En qué punto me pide que determine la curvatura? En x igual 0. En x igual 0 me pide que determine la curvatura, pero resulta que x es igual a t, así que sería en t igual a 0. En este punto quiero determinar yo la curvatura. Entonces eso vamos a reemplazar aquí. Yo quiero la curvatura para t igual 0. Por lo tanto, la curvatura nos va a quedar igual. En el numerador me queda el 2. En el denominador, si reemplazo aquí 0, se me haría 0 este término, simplemente me quedaría 1. Raíz de 1 es 1 y 1 al cubo es 1. Me quedaría 2 sobre 1, que sería simplemente 2. Ya tenemos la curvatura, pero no nos pide solo la curvatura, también nos pide el radio de curvatura. Entonces, el radio de curvatura nosotros sabemos que simplemente es 1 sobre la curvatura. Sería 1 sobre la curvatura vale 2 en este punto, sería 1/2 o 0,5. Listo, ya hemos conseguido la curvatura que vale 2, el radio de curvatura que es 0,5. Ahora me pide que grafique el círculo osculador. Para eso primero graficaríamos la función y igual a menos x al cuadrado, que es una parábola, y luego graficaríamos el círculo osculador con este radio de curvatura. Como la función es y igual a menos x al cuadrado, aquí podemos armar una tabla. Podemos reemplazar valores de x y conseguir valores de y. Por ejemplo, cuando x igual 0, si x vale 0, y también valdría 0. Cuando x igual, por ejemplo, 2 o más menos 2, me va a quedar 2 al cuadrado, 4 por el signo menos de adelante, menos 4. Entonces ya podemos graficar esos puntos. El punto 0, 0 sería el punto del origen. El otro punto sería cuando x vale 2 y y menos 4. 2 en x menos 4 en y sería este punto de acá. Como es una parábola, al frente voy a tener lo mismo. Sería menos 2 en x menos 4 en y. Menos 2 en x menos 4 en y sería el punto de por acá. Y con esto ya podemos hacer una gráfica aproximada de nuestra parábola. Listo, ya tenemos la gráfica de la parábola. Ahora me pide que grafique el círculo osculador. Para esto me ayudo de mi radio de curvatura, que es 0,5. ¿En dónde estamos trabajando ese radio de curvatura? En x igual 0, que es t también igual 0, que sería el punto del origen. En este punto me pide que grafique mi radio de curvatura. El radio es de 0,5, así que me voy 0,5 hacia abajo. Aquí estaría el radio de curvatura en menos 0,5. Este radio mide 0,5 o 1/2. Entonces, aquí está el radio. Con esto podríamos intentar trazar el círculo osculador. Es un círculo de radio 0,5. Sería este círculo de aquí de radio 0,5. Este es el círculo que mejor se adapta a la curva en este punto, ¿no?
Podría graficar este círculo en cualquier punto, podríamos graficarle acá, acá, por acá, pero le graficamos aquí en el origen, porque así me pedía el ejercicio, en x igual 0. Entonces en ese punto graficamos el círculo que mejor se adapta a la curva en este punto, que ha sido un círculo de radio 0,5. Escribamos aquí las ecuaciones de los dos gráficos para llevarlos a GeoGebra. Entonces la ecuación de mi parábola es y igual a menos x al cuadrado. Con esto bastaría para graficarla en GeoGebra. Y ahora ingresemos la ecuación del círculo. Este círculo tendría de ecuación x al cuadrado. Está centrado en 0 en x. No está hacia la izquierda ni hacia la derecha. Está en pleno centro de x. Esto más y menos h. H sería menos 0,5. Menos por menos me daría más 0,5 o un medio. Podríamos ponerle un medio. Esto elevado al cuadrado es igual al radio al cuadrado. El radio es un medio al cuadrado, sería un cuarto. Entonces esta es la ecuación del círculo. X al cuadrado más y más un medio significaría que en h corta en menos un medio el centro del círculo. Justo aquí está en menos un medio, menos 0,5. Y al frente está el radio al cuadrado, que es un medio elevado al cuadrado, que es un cuarto. Con estas dos ecuaciones podemos graficar mejor en GeoGebra. Entonces aquí vamos a ingresar la ecuación de nuestra parábola y igual a menos x al cuadrado. Y le damos a Enter, ya nos grafica de inmediato nuestra parábola. Ahora vamos a graficar nuestro círculo osculador, que sería x al cuadrado. Esto más y más un medio, que es el centro de este círculo. Esto elevado al cuadrado. Esto es igual al radio al cuadrado. El radio es de un medio o 0,5. Si le elevo al cuadrado me quedaría un cuarto. Y le damos a Enter. Y miren, aquí me grafica el círculo osculador, que es el círculo que mejor se adapta a la curva en el punto 0, 0, el punto del origen. Este es el círculo que mejor se adapta a este punto del origen. ¿Qué radio tiene? Tiene 0,5 de radio hacia abajo. En menos 0,5 es el punto central de este círculo.